7:48 de la mañana y estamos listos para conversar vía Zoom con Ricardo Ríos, presidente de la encuestadora Poder y Estrategia. Tan solo 5 días nos separa de este 22 de octubre, donde la Comisión Nacional de Primarias ha estado convocando un proceso de elecciones para un sector de la oposición. En esta oportunidad, de acuerdo a lo planteado y planificado por esta comisión, es elegir un candidato que participe en las elecciones del año 2024, elecciones presidenciales. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días, Dulce. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Bueno, 5 días en esta oportunidad. El 22 de octubre se llevará a cabo las elecciones primarias de acuerdo a las encuestas que ustedes han podido elaborar. ¿Cuál es la inclinación de votos? Y en esta oportunidad, ¿sigue habiendo confianza por parte de los venezolanos ante la Comisión Nacional de Primarias ante un panorama donde candidatos han declinado, otros no han sido favorecedores, entre otros? Me refiero a que hay candidatos que han separado su participación, pero no han dicho mi intención de voto va dirigida hacia otro candidato que ha estado o que está todavía en la contienda. Y en esta oportunidad acerca de estas separaciones de cargos y renuncias, iniciando por María Carolina Uzcategui, que fue vicepresidenta de esta instancia. Sí, fíjate, hay varias cosas que hay que destacar, ¿no? La primera es que, bueno, se trata de unas elecciones primarias. Por supuesto, toda elección primaria convoca solamente a un segmento de la población. Creo que más allá de quién va a ser el ganador y que vamos a dar algunos datos de cómo se posicionan los candidatos, hay dos elementos que llaman la atención y que son los desafíos este domingo para las primarias. La primera es cuánta gente va a convocar y la segunda es cuál es la capacidad de procesamiento de ese voto. ¿Por qué? Porque hablamos de que 32% de las personas, de los encuestados, en una encuesta representativa de nivel nacional, está dispuesto a votar en las elecciones primarias. Sin embargo, cuando se le pregunta, por supuesto, una escala de Likert desde definitivamente sí voy a votar hasta definitivamente no voy a votar, cuando nos enfocamos únicamente en definitivamente sí voy a votar, que es la categoría que se suele tomar como análisis porque es la más fiable, la más segura, quienes están definitivamente dispuestos, te dice que es 26%, es decir, baja de 33 a 26. Luego, cuando a ese grupo tú le preguntas, ¿sabe dónde votar? Porque estamos hablando que no van a ser los centros electorales donde normalmente la gente vota, porque es una primaria autogestionada, entonces ese porcentaje baja a 16%, ¿no? Si ese grupo adicionalmente se le pregunta, que ya eso no va a ser así, pero en algún momento lo fue, si el evento lo organiza el CNE, está dispuesto a votar, el grupo merma a 9%. Es decir, ese 9% son los que definitivamente sí o sí van a ir a votar. Entonces tenemos un techo y un piso que va entre 9 y 16%. La gente dirá, bueno, 9 o 16% ¿de qué? Del registro electoral efectivo en Venezuela. Es decir, tenemos un registro electoral normativo de 21 millones de personas, pero con la migración podemos estimar en 16 millones de personas. Entonces estamos hablando que va a votar el domingo entre 9 y 16%. Eso equivale entre más o menos 1,5 millones y 2,700,000 personas. Ese es digamos, la convocatoria esperada. ¿Es alto? ¿Es bajo? Bueno, para hacer unas primarias autogestionadas en las circunstancias de país, definitivamente un número de 2 millones de personas es una muy buena convocatoria. Ahora, puede pasar lo siguiente, que es que qué capacidad va a tener la Comisión Nacional de Primaria de procesar esos 2 millones de votos estimados. ¿Por qué? Porque hablamos de los 3.000 centros, no sabemos cuántos se van a poder instalar por lo que tú señalabas de las diferencias, que creo que es parte de las diferencias políticas de las coaliciones, que ha de alguna manera socavado la capacidad logística de la primaria.
Ahora, cuando hablas de un 9% basado en un piso, de acuerdo a la encuesta que ustedes han planteado, quizás también es el tema de la credibilidad acerca de la Comisión Nacional de Primarias ante tanta renuncia por parte de sus propios miembros en las juntas municipales y regionales. También lo que da a entender de no la participación del Consejo Nacional Electoral, porque el tema logístico ha sido punta de lanza en cada una de las declaraciones que ha emitido cada persona que ha formado parte de la Comisión Nacional de Primaria, indicando que las condiciones no están dadas. Sí, yo eso lo vinculo con un tema de quién conforma la Comisión Nacional de Primaria. Es decir, esto es una coalición de grupos. Allí todos, como dice un colega, no es generación espontánea, es decir, todo el mundo allí tiene de alguna manera una cuota de representación, y hay actores que al verse completamente desplazados, ¿qué pasa? La Comisión Nacional de Primaria, o la primaria inicialmente, es una iniciativa de la Plataforma Unitaria. Y la Plataforma Unitaria se vio completamente desplazada en el liderazgo según las encuestas, y eso hace de hecho que del G4 al final sea G1, porque Un Nuevo Tiempo finalmente no formalizó candidato. Primero Justicia renunció a su candidato, Voluntad Popular también retiró su candidato, aunque declinó el apoyo a María Corina Machado. Entonces estamos hablando de que alguien lo decía de una manera muy coloquial: el G4 no va a organizar una fiesta para perderla. Entonces, sin embargo, la primaria se convirtió en un sinónimo de María Corina Machado. ¿Por qué? Porque justamente el último sondeo que tenemos de ese grupo que dice definitivamente sí va a votar, el 85% se inclina por María Corina Machado, que en algún momento se pensó que si la diferencia no era muy alta, como María Corina Machado no cuenta con una maquinaria como la que puede contar AD, por ejemplo, podía remontarse, y más tratándose de una primaria, que si no fuera muy alta la participación, la maquinaria iba a ser definitiva o determinante. Ahora, cuando hablamos de 85% y quien le sigue o le seguía era Enrique Capriles con 9%, ahí no hay maquinaria que valga. Entonces, ante esa arrolladora diferencia, la decisión política de Capriles es retirarse, la decisión de Superlano también retirarse dando el apoyo, y eso porque va a ser un resultado insalvable. Ahora, ¿eso va a impactar sobre la participación el domingo? Probablemente. ¿Por qué? Porque en el caso de Primero Justicia de Enrique Capriles, que era el segundo en preferencia, no declinó a favor de nadie. Sin embargo, seguramente esa militancia en su mayoría se va a abstener, otros van a repartir los votos en distintos candidatos, pero estamos hablando de menos de 10%. Entonces, ¿va a mermar por estas renuncias? Probablemente, pero en todo caso no es una merma significativa. Entonces, en esta oportunidad, lo que se podría evidenciar, Ricardo, con quien estamos conversando vía Zoom, es presidente de la encuestadora Poder y Estrategia, se podría evidenciar más bien es movilización por parte de las organizaciones políticas que forman parte en esta oportunidad de los partidos que integran esta Comisión Nacional de Primarias y que están postulados en esta ocasión para participar el 22 de octubre, lo que va a ser determinante en esa variable de cantidad de votos, más allá de que la encuesta indique algún favoritismo por alguna en particular. Fíjate, normalmente unas primarias las maquinarias son determinantes, pero ¿qué pasa? En este momento la candidata que aglutina la mayor preferencia, que estamos hablando de más de 2/3, mucho más de 2/3, estamos hablando de 80%, es María Corina Machado. María Corina Machado no cuenta con una maquinaria robusta. Si la comparas, entonces, por ejemplo, con Acción Democrática, por ejemplo. Por ejemplo, entonces ese 85%, ¿de dónde sale y quién lo va a movilizar? Eso es un voto espontáneo, eso es un voto lo que llamamos silvestre. Ese es un voto que no va a ser arrastrado por un esquema 1/10, por una militancia territorializada. Entonces, eso hace que sea un voto muy volátil, ¿no? Entonces, si habláramos que la candidata tuviera 40% y otro candidato tuviera 20% en primaria, incluso pudiera ser discutido el photo finish, digamos. Pero cuando hablamos de un 80 y tanto %, en este caso sí, la mayoría va a ser un voto silvestre, no un voto
que es lo común en las primarias, no un voto arrastrado por maquinaria. Por supuesto, el voto de Carlos Prosperi, por ejemplo, va a ser un voto seguramente arrastrado fundamentalmente por maquinaria. Y aunque quien está de segundo en este momento, dado el retiro de Capriles, dado el retiro de Superlano, es Andrés Caleca digamos, del universo general, Andrés Caleca no cuenta con una maquinaria. Y cuando hablamos de quienes definitivamente van a votar, entonces es Prosperi quien que aparece de segundo y quien seguramente va a consolidar ese segundo, porque es de los partidos que quedan en juego quien tiene una maquinaria más sólida. En esta oportunidad, ¿Carlos Prosperi aparece en estas encuestas? Sí, claro. Cuando filtramos de quienes dicen definitivamente sí voy a votar, Carlos Prosperi aparece de segundo, muy lejano, con un 2%. Eso quizás pueda aumentar un poco más por el tema maquinaria, etcétera, pero bueno, en ningún caso va a remontar una diferencia tan marcada. Ricardo, estamos llegando ya en la última fase de esta entrevista, de verdad, dándote las gracias por la disposición que has tenido vía Zoom de aclararle. Primero, para informar dónde puede obtener las personas mayor precisión de esta encuesta que ustedes elaboraron a través de Poder y Estrategia, que obviamente es la encuestadora la que está a cargo, y en segunda instancia, ¿cuáles otros ítems manejaron ustedes para consultarle en esta oportunidad a la ciudadanía en relación a las elecciones primarias de este 22 de octubre? Nosotros tuvimos ayer a Jesús María Casal, quien es presidente de la Comisión Nacional de Primaria, y una de las preguntas fue si estaban blindadas las elecciones primarias, y nos daba a entender que sí, pero con algunas aristas, como que, bueno, estamos preparados, pero cualquier cosa pudiera ocurrir. Y más en el proceso de que el voto es manual, el proceso que se va a hacer un conteo en cada uno de los centros de votación, pero también esa variabilidad, dónde van a estar ubicados. Sí, primero que quería comentar que pueden acceder a la información de esta encuesta y algunos otros datos que siempre vamos a estar dando, y más en particular esta semana, a través de nuestras redes, @Poder y Estrategia en Instagram, @Poder Táctica en Twitter o actualmente X. Sí, efectivamente la Comisión Nacional de Primaria tiene una serie, como comentaba, de desafíos. Ese señalamiento de que la comisión, el presidente de la comisión señaló que están blindadas, pero no tanto, es porque, pues por supuesto, es muy difícil competir con la infraestructura del CNE. Estamos hablando de una institución del Estado, de un poder del Estado, que cuenta además con toda la red de escuelas, que cuenta con una serie de máquinas, todo el sistema automatizado, y de hecho las primarias de 2012 contaron con el apoyo del CNE. Entonces, el hecho que se haga una primaria autogestionada va a tener una serie de desafíos, probablemente de lunares, pero por otro lado va a dejar una estructura política organizada y territorializada con más de 3.000 puntos de referencia. Entonces eso es algo que también se convierte, si es bien gestionado, en un poder político que puede ser robusto y puede ser de arrastre si existe una coherencia y una unidad opositora de cara a 2024. Muchísimas gracias, Ricardo Ríos, presidente de la encuestadora Poder y Estrategia, por esta conversación en relación de cara a las elecciones primarias. Nosotros tenemos que despedir tanto la entrevista como la presente emisión de Primero es Noticia. Venezuela, muchísimas gracias por su amable atención. Recuerden nuestras coordenadas, @Noticias Canalí en cada una de nuestras plataformas, y a través de Informativo Canalí, nuestro canal de YouTube. Feliz mañana.